Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como siempre, dependiendo del horario en que usted nos vea. Es un placer, como siempre, el poder tener la oportunidad de saludarle a usted que nos vea en cualquier parte del mundo y a través de cualquiera de nuestros canales. Por supuesto, le estamos saludando a usted en vivo aquí a través del canal 26 de la ciudad de Santa Rosa, California, con la repetición a través de Hispana Visión del Valle de Yakima, Washington, Azteca América, TV Azteca, Azteca 50 del área de la Bahía de San Francisco. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y recibirnos, por supuesto, ahí en sus hogares o en su trabajo. Así es que le vamos a hacer la cordial invitación para que, como siempre, pues nos acompañe y nos dé ese honor de estar ahí aquí con ustedes compartiendo puntos de vista sobre el acontecer de mundial, por supuesto. Y saludo como siempre a mi compañero el licenciado Ramón Arias, a quien ya lo tenemos por acá también en la línea. A ver, no le tengo el audio prendido. Adelante, Ramón. Muy buenas noches desde esta parte del mundo de Estados Unidos y estamos muy agradecidos, de verdad que me uno a ese agradecimiento por la oportunidad que nos brindan de poder llegar a ustedes. La situación, como siempre, hay mucho que compartir, hay demasiados temas y buscamos seleccionar aquellos que nos puedan ampliar más el panorama y nos hagan pensar en la situación que estamos confrontando y las posibles soluciones. Claro que la responsabilidad queda de cada uno de nosotros para seguir investigando y tener una mente crítica. Así es que gracias por esta oportunidad. Gracias, Ramón. Le recordamos a usted que nos ve que usted puede tener comunicación con el licenciado Ramón Arias. Ahí abajo donde aparece su nombre cuando él está hablando, aparece la dirección de su página. Usted puede entrar ahí y puede leer los artículos, los editoriales, escuchar sus programas y por supuesto en nuestras cuentas de Facebook, YouTube, Twitter también encuentra este programa y así es que lo invitamos también para que lo busque en nuestras redes. En YouTube lo puede encontrar como Paxaco Films, con X, Pajaco Films, como con X, Paxaco. Paxaco en Tarasco quiere decir tierra de hongos. Entonces también como Luis Hernández o como y usted qué opina. Así es de que ahí tiene la información, ahí están todos los programas, la mayoría de hace varios años, por ahí les manda los enlaces. Bien, Ramón, pues muchas cosas como siempre suceden, cosas a veces que no tienen una explicación lógica, cosas que muchas veces las autoridades nos dan una explicación que causa risa y dicen, híjole, de veras que estos políticos, estos funcionarios piensan que están tratando con tontos y para al parecer, bueno, y es que la forma de gobernar, la forma de, lo decíamos la semana pasada, Ramón, la forma de dejarnos gobernar también, lleva a que estos individuos piensen que de veras todos los que los elegimos, a algunos, porque esos eligen a otros para que hagan cierto tipo de cosas, y, pero a final de cuentas es lo que elegimos porque no tomamos conciencia de cómo votar por esos candidatos, no tenemos opción. Nosotros, Ramón, tenemos, yo por ejemplo, sin pertenecer al PRI, yo hasta creo que amaba al PRI, Ramón, pero era la publicidad, era, yo crecí que el PRI era el papá, ¿no?, de México, que era el revolucionario, el que salvó a México. ¿De qué? ¿De qué lo salvó? Pero yo creo, porque no tenía conciencia, porque no había quien me educara. Y entonces ahora yo, por ejemplo, cuando voto, Ramón, yo voto, hasta hago una combinación, busco al mejorcito de todo lo que me parece, lo mejorcito de todo lo peor, y no porque, en este caso, no porque sea demócrata voy a votar por un demócrata, cuando son o republicano, dependiendo, veo su historia. Ya ves que aquí te mandan los libros y ves el historial de cada uno de los funcionarios, de los candidatos. No te están prometiendo que viene de hacer grandes cosas. Ahí está el historial para que tú sepas por qué votar. Entonces no necesariamente porque eres demócrata vas a votar por un demócrata que dice si de dónde salió, quién es, qué ha hecho para merecer este
este puesto por el que está luchando. Entonces, es como he ido creando conciencia de cómo votar, tanto aquí como en México. Entonces, no porque sea del PRI, del PRD o tantos partidos que tiene México, voy a votar a porque este sí es el bueno. No, déjame ver qué ha hecho en su historia esta persona. Esto me lleva a decirte, a tocar este tema de lo que recién ha sucedido acerca de la amnistía de Obama, de que todos le aplaudieron, la mayoría, Ramón, acerca de esa amnistía, pero ¿qué es lo que acaba de suceder recientemente, Ramón? Bueno, recientemente estamos viendo que la amnistía que Obama firmó por su propia cuenta, pues sufre otra fuerte reprendida y es la segunda por un tribunal federal. Y aquí lo dijimos en este programa que no se entusiasmaran las personas y aunque parecía que todo se resolvía y comprendemos la situación emocional que viven millones de indocumentados, no solo de México, Centroamérica, de Sudamérica, el Caribe, pero estamos hablando de otras naciones. Pero claro, el grueso de los indocumentados viene de México, Centroamérica, principalmente. Entonces, sabemos la situación emocional que viven las personas todos los días, esa incertidumbre, ese saber que, ¿sabes qué? Los que crecieron aquí en este país y que fueron a la escuela, hablan un inglés bastante bien, inclusive el acento de ellos ni se nota, ¿me entiendes? Sin embargo, siguen con esa incertidumbre de que, ¿sabes qué? Estoy indocumentado, ¿qué me va a pasar a mí si me deportan? Es verdaderamente desgarrador lo que viven familias, personas. No lo tomo muy a la ligera. Espero que nuestros televidentes comprendan que lo que decimos no es con la idea de molestar o de creerse superior o de menospreciar a las personas que están sin documentos en este país. Y lo hemos señalado por años. ¿Sabes qué? Una situación de ilegalidad es ilegal, valga la redundancia. Una ilegalidad, dices tú, ¿sabes qué? Pues hay procesos. Ahora, con esto que Obama prometió, pues se está encontrando que hay problemas legales que esta administración de él está confrontando porque el martes pasado, estamos hablando, bueno, el día de ayer, los abogados del gobierno que representa la administración de Obama no lograron convencer a un tribunal federal de apelaciones de revocar una medida cautelar contra la amnistía ejecutiva emitida por el juez federal del distrito Andrew Hanen. Y esto, pues, dices tú, ¿sabes qué? ¿Cómo que un juez puede frenar esto? Bueno, es que les dijimos en este programa que hay una constitución y que sí es verdad que hay muchos errores y muchas decisiones anticonstitucionales. Esta decisión de la ilegalidad, legalizarla por cuestión ejecutiva, no era fácil. ¿Por qué? Porque Obama muchas veces dijo, y aquí lo dijimos en un programa, más de 20 veces, él declaró a través de los años que él no era rey, que no era un emperador y que él no podía cambiar, ¿me entiendes?, con un plumazo la situación de los indocumentados. Dice, hay un sistema, hay una constitución, hay un congreso, tenemos leyes. Y esto lo estuvo diciendo por varios años y cuando él decidió finalmente irse por ese camino de la superioridad, del paternalismo, de la agenda política, de la mentira y etcétera, pues obviamente que esto era para encender, ¿me entiendes?, las pasiones de los indocumentados. Y esto es lo que está pasando, ¿me entiendes?, en este Tribunal de Justicia. En febrero, este juez bloqueó la primera fase de la acción diferida para el programa de responsabilidad parental. Y esto lo vimos claramente. Y este juez reafirmó su decisión en abril, en parte porque los abogados del gobierno engañaron al Tribunal de la Nación por la concesión de los permisos de trabajo que se le dieron
a 100,000 inmigrantes ilegales antes de que la acción ejecutiva fuera bloqueada temporalmente. En otras palabras, la administración de Obama se agarró dando, ¿me entiendes?, estos permisos de trabajo, sí, todo esto, pero sin, ¿me entiendes?, autorización legislativa. Y esto es lo que el juez le dijo: sabes que tú estás actuando fuera de la Constitución y esto no es aceptable. Y ahora 2 de los 3 jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, Jerry Smith y Jennifer Walker, esto es lo que informó el New York Times, el periódico famoso. Y voy a citar lo que dijo. Dice: encontraron que los estados tenían fundamentos jurídicos suficientes para presentar la demanda y que la administración no había demostrado que se verían perjudicados si el requerimiento judicial permaneciera en su lugar y los programas se retrasaran aún más. En otras palabras, ¿sabes qué? Esta parte de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito dijo: ¿sabes qué? No tiene ninguna repercusión en tus decisiones ejecutivas que se te demore, que se detenga hasta que se analice tu proceder. Y dice: tú no tienes por qué haber extendido estos permisos, estas autorizaciones a los indocumentados. Y dice: ¿sabes qué? Los estados que están diciendo: espérame, ¿por qué nos estás imponiendo una situación que agrava la condición de los estados y municipios y ciudades? Y dicen estos estados: ¿sabes qué? No puede el gobierno federal imponernos algo que no es constitucional. Y el fallo del martes, o sea, del día de ayer, aunque no es un veredicto final, el caso podría eventualmente llegar a la Corte Suprema de Justicia. Pero dices tú, ¿qué pasa si llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, la Suprema Corte de la Justicia va a tener que decir: ¿sabes qué? Estas decisiones no son constitucionales. El Ejecutivo no tiene poder para legislar desde la Casa Blanca leyes, porque las leyes las proponen y las firman y las pasan el Poder Legislativo. Y cuando se dice: bueno, pues ¿sabes qué? Reagan autorizó la amnistía, sí, pero Reagan lo hizo una vez que pasó el proceso, que ya lo hemos mencionado muchas veces, de la amnistía que se dio, y este proceso se llevó a través de lo que es la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado Federal. Fue un proceso, y después de ese proceso, ya que las aprobaron ambas cámaras, después va al Ejecutivo para que lo firme o lo venga a vetar, y es cuando Reagan lo firmó. Entonces, cuando están diciendo: ¿sabes qué? Pero hay antecedente del presidente Reagan, que él fue el que autorizó a un republicano muy admirado, muy querido por aquellos que lo recuerdan, su forma de gobernar y etcétera. Dice: sí, pero él no hizo una decisión ejecutiva como Obama. Entonces, por eso la administración de Obama ahora tiene, ¿me entiendes?, como en el béisbol, tiene 2 strikes y falta un strike para echarlo fuera. Así es que el siguiente paso será la Suprema Corte de Justicia, y encuentro muy difícil, ¿me entiendes?, que la Suprema Corte de Justicia le diga a Obama: ¿sabes qué? Sí fue constitucional lo que tú hiciste, cuando por más de 20 ocasiones él anunció: esto no es legal. Dime si nos vamos al corte. Sí, Ramón, vamos al corte y regresamos con el tema enseguida aquí a través del programa.
año. Y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Y me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Oh, bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, Juan? Papi. No. Paciencia, pásala. Hable con todos, da tu amor, sí, da tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Me dejaste muy verde, Juanito. Acá sí, eso les iba a decir. Si me ven verde, no es que vengo de Marte. Acá me hizo un efecto medio... Esta persona me hizo un efecto medio raro con las cámaras. Pero todo está bien. Lo importante es que esté saliendo el mensaje que estamos llevándole a todos ustedes. Ramón, pues vamos a continuar con el programa. Y ahora entonces, ¿qué sigue después de esta situación, de esto que ha sucedido con la amnistía de Obama? Bueno, como te decía, la situación se encuentra ya fuera, ¿me entiendes?, de los tribunales de apelaciones, como es el quinto, y ahora tiene que pasar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque los abogados criticaron, ¿me entiendes?, a los 2 jueces que tomaron la decisión, 2 de 3, diciendo, ¿sabes qué? Lo que Obama está haciendo, lo que ya hizo no es constitucional y no vamos a ceder a la petición que él quiere. Entonces, los abogados le dijeron inclusive a los jueces que ellos saben la Constitución mejor que nadie, diciendo que los jueces Smith y el Roth eligieron malinterpretar los hechos y el derecho al negar la solicitud del gobierno de Obama para una estancia, para permitir que se quedaran los indocumentados sin que fueran afectados. Entonces, ahora los demócratas tienen que explicar, ¿me entiendes?, lo que publicó The Washington Post, que es otro de los periódicos importantes del país, ya que hace una referencia a la agenda del segundo mandato de Obama. Al parecer, dice, está en manos de los tribunales. El matrimonio del mismo sexo es una parte. Otro que menciona es el Obamacare, que viene con otra situación bastante fuerte. De nuevo va a la Suprema Corte de Justicia. El cambio climático, que es una enorme farsa, lo que están diciendo al respecto, y luego ahora el asunto de la inmigración. Y en muchos casos, decía el Washington Post, que hay dudas significativas sobre si sus iniciativas de la firma que puso pasarían el examen legal. Lo dije hace un momento, que sigue, que va a la Suprema Corte de Justicia, 9 jueces tienen que analizar todo este papeleo, toda esta situación, y ver, ¿me entiendes?, lo que Obama dijo en más de 20 ocasiones, que él no tenía autoridad constitucional para legalizar a los indocumentados. Y eso es lo que la Suprema Corte de Justicia va a analizar. Si se apegan en los jueces sobre lo de la Constitución,
es obvio que van a echar abajo lo que Obama prometió, lo que firmó, lo que vino diciéndole y sigue diciéndoles a los indocumentados, y todo para crear, ¿me entiendes?, una fisura, una situación de ruptura en el país de lo que es la estabilidad social, y que existan estos descontentos entre los hispanos, latinos, hacia, ¿me entiendes?, un sistema de política que creen que es capricho republicano el no quererles permitir, ¿me entiendes?, que se les legalice, pero es más complicado de lo que uno se puede imaginar. Y la pregunta importante que ahora debemos contestar, ¿quién es el que malinterpretó pues los hechos de la ley? ¿Los jueces o Obama, que él mismo reconoció, como ya mencioné, y esta va a ser la tercera vez que lo menciono, que él mismo reconoció que él había declarado que él no tenía autoridad constitucional? Y ahora los conservadores finalmente tendrán que presentar soluciones viables al problema de la inmigración ilegal y presentarlos de manera clara para que la gente los pueda entender. Y esta es una situación, ¿me entiendes?, que tiene a muchos incómodos en la política y en otros ámbitos. Y esto, pues, ¿qué se puede esperar? Que la lucha sigue, ¿me entiendes?, entre las mentiras políticas, las exigencias, ¿me entiendes?, de una población de indocumentados y todo lo que eso conlleva en una situación que causa enorme división en una sociedad, y sobre todo la incertidumbre que viven las personas que no tienen documentos, y eso realmente pues es doloroso para todos. Así es que es cuestión de esperar qué va a decidir la Suprema Corte de Justicia, y puede ser, sí, que esto se lleve más de 2 años. No es algo que la Suprema de Justicia va a decidirlo de la noche a la mañana. Este proceso puede tomar, ¿me entiendes?, lo que le resta a Obama de lo que es la presidencia, y cuando él salga, pues esto queda sin resolverse dentro de su administración. Hay una gran probabilidad. La otra sería, ¿me entiendes?, los arreglos políticos que se hacen a puerta cerrada. Todo lo que pasa, todo lo que se viene a negociar, todo lo que es ¿me entiendes?, cómo vienen a torcer los brazos políticos, y eso pues depende de qué es el juego que se esté dando en la actualidad, quién tiene mayor fuerza para poder decir, ¿sabes qué?, impongo mi voluntad o me tengo que someter a lo que la Constitución marca. Eso es lo que está. La incertidumbre sigue, no es nada fácil, lo hemos dicho y lo vuelvo a reiterar, no es algo que de la noche a la mañana se puede arreglar. Y es doloroso que los políticos jueguen tremendamente con las emociones de aquellos que están necesitados de una decisión. Claro que los indocumentados quieren una decisión que les favorezca, que puedan permanecer, pero eso todavía, ¿me entiendes?, es bastante difícil. Y te digo porque uno que platica con gente, y estamos rodeados de personas que no tienen documentos, y la agonía, especialmente aquellos que se los trajeron de niños y que dicen, ¿sabes qué?, esto es lo único que yo conozco. ¿Qué va a pasar con mi vida si me regresan, ¿me entiendes?, al país de donde yo vengo? Y ese es el gran dolor, ¿me entiendes?, que se da. Pero hay leyes, y esas son las que determinan lo que va a acontecer, ¿me entiendes?, en el futuro. Todavía falta mucho por ver, Luis. No hay una respuesta fácil, pero sí hay soluciones. La pregunta es, ¿habrá la voluntad política? Y ahí es donde estamos empantanados. Antes del corte dijiste algo muy cierto, que entendemos la desesperación, entendemos la situación, y yo recuerdo que a los días de que anunciara la administración Obama este proyecto de ley, y la recuerdo muy bien, han ido varias personas, pero fue una persona, y por cierto ese día yo llevaba prisa, y pues me tuvo ahí 2 horas gratis, porque yo quise darle las 2 horas gratis. Sí. Preguntándome acerca de esto, qué es lo que quería hacer, la habían deportado, y bueno, no soy abogado, como les digo siempre, conozco las leyes migratorias, tuve que aprenderlas, entonces me llega el boletín todos los días, yo lo que les digo, métanse al internet, todos los días el Departamento de Inmigración tiene noticias de visas, de cómo puedes arreglar un permiso de trabajo, ya no un abogado, el Departamento de Inmigración.
Entonces a esta persona la deportaron, le dieron castigo y entró a la semana. Y lo que quería era ya prevenirse para esta ley de Obama. Le dije, ¿pero cuál ley? Es una propuesta. No gastes ni en abogado, no gastes absolutamente nada. Bueno, después me resultó que quería que le hiciera unas cartas, porque el abogado le había pedido $3,500 de anticipo y unas cartas de gente que la conociera. Todos los abogados piden cartas, ¿no? Entonces dije, pobrecita, bueno, ya tuve que cobrarle las cartas, ¿verdad? Porque no entendió. Bueno, pues entonces vamos a hacer negocio como los abogados. Y es que entiende uno la desesperación, Ramón, entiende uno la situación, porque como dices, estamos rodeados. Muchos vivimos la situación, vivimos ese estatus. Entonces, lo he dicho aquí, sigo peleando por estar en este país, porque yo quiero estar en este país y lo estoy peleando con la ley. Me lo estoy peleando con la ley, entonces pues eso me ha obligado a conocer la ley y por eso yo puedo dar una respuesta a alguien que me lo solicita sin que sea una respuesta legal, desde luego. Entonces, lo hemos dicho, Ramón, desde que salió esta ley, lo hemos estado diciendo en este programa, y siempre recuerda que nos llaman antimigrantes, nos llaman que nada nos parece, nos llaman, bueno, es que esta es la realidad de lo que está sucediendo, Ramón, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que las leyes marcan y esto es lo que sabemos que Barack Obama, como tú dijiste, 20 veces dijo que no podía y de pronto salió porque le convenía, ¿no? Entonces, pues ahí está, vamos a esperar. Qué lástima de todas aquellas personas que no entendieron y que sí fueron a darle dinero a los abogados, y los abogados sabiendo que era un proyecto. ¿Quién más puede saber, Ramón, que un abogado que no es ni siquiera un proyecto, es una propuesta que es como decir, me gustaría viajar pasado mañana a, no sé, a alguna parte? Eso es lo que es lo que pasó con Obama. Ramón, pues ojalá, pero es una batalla grande, es una batalla la que nos espera, o que le espera allá a Barack Obama con el Congreso, pero ojalá que resultara, pero este proyecto de parte del Congreso, no una orden ejecutiva. Y es lo que va a pasar, ¿me entiendes? Porque como mencioné, va a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, ¿no? Entonces, y eso es todavía bastante pesado, difícil. ¿Cómo pueden 9 jueces decir sí a una violación constitucional? Esa es la parte, ¿me entiendes? Que va a estar muy difícil para los jueces. Y es la última instancia, ¿no? A la que se dirige este caso. Así es, Ramón. Y vamos a confiar que las personas comprendan en lo que se está metido, y que hay consecuencias por ignorar las cosas, y no creamos, ¿me entiendes?, en las hadas, porque pues son cuentos de hadas lo que hacen, y los que abusan son los que no tienen escrúpulos sanos. Por eso son personas que no tienen escrúpulos, que no tienen honestidad, que no tienen integridad, que no les importa el dolor humano, y al contrario, aprovechan la situación para hacerse de dinero, diciéndoles a la gente, sabes que tengo mis títulos de abogados, aquí se te arreglan los papeles migratorios. Es muy doloroso lo que está pasando, pero son las realidades a las que se expone una situación cuando hay una ilegalidad en el proceso. Así es que tú lo dijiste, yo nada más voy a repetir lo que dijiste, que tú te has tenido que preparar para estudiar, y eso es lo que debe hacer la gente, estar informada y ser muy cautelosa de no dejarse atrapar por todo este engaño, y estar más informado en lugar de invertirle tanto tiempo a programas de televisión o de radio, o leer, ¿me entiendes?, a revistas o novelas que no les traen el beneficio de conocimiento para comprender lo que se está viviendo. Ya me golpeaba uno porque le dije, sigue viendo tu programita, ahí vas a aprender mucho, porque me hizo una pregunta y bueno, esa es otra cosa, ¿no? Con mi morenita no te metas. ¡Ay, perdón! Oye, Ramón, pues hasta estos momentos
sabes que yo siempre estoy con Radio Metrópoli porque pues, se le agarra cariño a donde uno prestó algún servicio alguna vez y pues me mantiene informado también de muchas cosas. Y hace un año por primera vez se llevó a cabo un matrimonio entre dos mujeres en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por amparo, o sea, por un amparo de un juez. Y creo que a la fecha ya van 5 matrimonios bajo la misma situación de amparo por un juez. O sea, es bajo amparo, no bajo una ley. Esto me viene a la mente porque ahorita traen el revuelo de lo que el pasado sábado se llevó a cabo en Irlanda, Ramón, que se aprobó por los votantes que se lleve a cabo ya los matrimonios entre personas del mismo sexo. Nosotros los acá de este lado latinos somos muy, no sé, a imitar ciertas cosas, ¿no? Sí. ¿Qué les espera a los otros países, Ramón, con esto que acaba de aprobarse en Irlanda? Esto fue el sábado en la radio Guadalajara, como es una esa que yo escucho, siguen hablando del tema, y es tema en cada corte comercial, en cada corte informativo, de comentarios. Ese es el tema de que en Irlanda ya se pueden llevar a cabo los matrimonios entre personas del mismo sexo. ¿Cuáles son las consecuencias que nos pueden esperar para las demás naciones, Ramón? Las consecuencias, tú lo dijiste, ¿me entiendes? Los países son imitadores de países, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en uno para venir a hacerlo acá también? Y esto se ha intercambiado a través de la historia de la humanidad, no es reciente, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Bueno, que 62% de los votantes, porque es la primera vez en la historia de la humanidad, de todas las naciones, que la población sale a votar. Eso no se había dado como nación. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ahí en California, tú sabes bien, 2 veces la población californiana votó en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y de manera inconstitucional, el juzgado, los jueces, revertieron lo que era la orden, la cancelaron, violando, ¿me entiendes?, lo que la gente había votado, y no hubo, ¿me entiendes?, ningún furor por parte de los demás estados en esta nación, sino sencillamente, ¿me entiendes?, violaron y lo siguen violando. Entonces, si hay 30 estados en este país que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero ha sido por imposición judicial, o sea, por parte de jueces, no porque sea por el voto popular. Entonces, Irlanda es la primera nación que pone este referéndum, ¿me entiendes?, para que la gente decida por voto que si aceptaban o rechazaban el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es interesante, ¿me entiendes?, porque ahora estamos viendo que el cristianismo en Irlanda es la religión que predomina, y el cristianismo de Irlanda está dominado por la Iglesia Católica Romana, y los católicos conforman el 84.2% de la población de Irlanda. Entonces tú estás hablando de una enorme población de católicos, la gran mayoría. El otro porcentaje está entre protestantes y evangélicos y otras religiones. Entonces, la juventud en Irlanda se volcó a las urnas para votar de una manera impresionante, masiva, a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, los jóvenes están hartos, ¿me entiendes?, de una situación de la condición de la Iglesia Católica en Irlanda, porque en Irlanda, ¿me entiendes?, hubo muchos escándalos de abuso sexual de sacerdotes, violando sexualmente a los niños. Esto tú sabes que se dio aquí en Estados Unidos, se ha dado en México, se ha dado en muchas partes, ¿me entiendes?, donde el catolicismo predomina, es dominante. Y en Irlanda no fue la excepción. Y esto es que la Iglesia Católica predica una moralidad, y por otro lado, ¿me entiendes?, se tenía esta violación de sacerdotes, violación sexual contra niños.
y la juventud fue perdiendo, ¿me entiendes?, el respeto. Y estoy hablando de lo que en la década de los 70s, 80s, 90s, entonces fue creciendo, ¿me entiendes?, esta situación, y los jóvenes fueron realmente aceptando una realidad de decir, ¿sabes qué? No se le puede tener confianza al clero por lo que está diciendo, y esto es lo que sucedió en Irlanda, y la repercusión que viene pues para el resto es del mundo, es decir, bueno, Irlanda puso a votación todo esto que favoreció el sexo entre personas el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero aquí hay un peligro, ¿me entiendes? Porque el engaño de decir, ¿sabes qué? No va a pasar más. Cuando hay una adoctrinación que se da constantemente, no solo, ¿me entiendes?, en una desviación histórica, en una desviación de la ciencia, sino aún de la misma perspectiva del cristianismo. Cuando hay una desviación de la verdad y hay una adoctrinación equivocada, entonces se va a tener una perspectiva equivocada. Y las lecciones de la historia son muy, muy tremendas, Luis, porque la historia nos dice lo que ha sucedido en 6,000 años de historia registrada de las naciones y del comportamiento humano. Hemos visto cómo civilizaciones fueron destruidas y la población adulta que salió a votar con la juventud, pues también, ¿me entiendes?, son parte de aquellos que desconocen las consecuencias que se dan en una sociedad. Porque no es nada más decir, ¿sabes qué? Las personas tienen el derecho de amar a quien ellos quieran, tienen el derecho de tener relaciones sexuales con quien ellos quieran, sino hay que entender los aspectos de lo que es la biología, lo que hemos dicho en este programa, qué dice la ciencia médica acerca de esas relaciones, que es muy importante. Entonces, en Irlanda, al ver que este voto pasa, proclamaron, ¿me entiendes?, un enorme progreso social. La pregunta que yo hago, ¿me entiendes?, es un progreso social ¿hacia dónde? Sí, se dio un paso para legalizar algo que nunca se había hecho en la historia de la humanidad. No sé si compartí en este programa o fue en otro lugar, pero ¿sabes qué? Por miles de años, por 6,000 años, nunca se había reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, por cerca de 6,000 años. No fue hasta el año 2000 que en Holanda se dio la aceptación de la relación sexual entre personas del mismo sexo de manera legal, no por voto, sino por cuestiones, ¿me entiendes?, de los parlamentos y etcétera. Pero por más de 6,000 años no se tenía, ¿me entiendes?, registrado un matrimonio, excepto el de Nerón, ¿me entiendes?, con aquel joven con el que tuvo relaciones sexuales de matrimonio. Pero estás hablando del emperador Nerón, y conocer a Nerón, ¿me entiendes?, pues no es la persona más adecuada para decir qué gran modelo. Entonces, cuando tú tienes una historia que se registra de que nunca había existido esto del matrimonio, nos debemos preguntar a qué es lo que se está llegando cuando dicen en Irlanda, hemos dado un enorme paso gigantesco al progreso social. ¿Progreso hacia dónde? Porque hay progreso que te lleva a una situación crítica. Y voy a cubrir lo que nos queda antes de ir al corte. Tú me interrumpes, pero estoy viendo aquí el tiempo también, ¿sí? Vi lo que decía el encabezado de un periódico de Irlanda, The Irish Times, y decía el encabezado, el voto a favor del matrimonio homosexual es un desastre absoluto para la iglesia. Ahora, este referendo, ¿me entiendes?, para el matrimonio del mismo sexo, se hablaba de un desastre absoluto para la iglesia católica en Irlanda, y el fraile Brendan Hoban, cofundador de la Asociación de Sacerdotes Católicos, fue lo que afirmó, y esto es lo que dijo, y voy a citar, dice, estaba claro desde el principio que la decisión de los obispos en términos políticos para hacer campaña por un contundente voto al no fue distanciar incluso a los más conservadores de los católicos irlandeses. Termino de citar. Esta es la declaración de un sacerdote que está diciendo que la decisión de los obispos al hacer campaña de decir no al voto
para que se rechazara el matrimonio entre personas del mismo sexo, dice, ¿sabes que esto fue algo verdaderamente un error grave de los obispos? Lo está diciendo un sacerdote y está diciendo porque aún vino a distanciar a los más conservadores de la Iglesia Católica en Irlanda. ¿Qué significa esto? De la enorme confusión que hay, ¿me entiendes? Mundialmente. Tú mencionaste Guadalajara, pero estamos hablando, ¿me entiendes? Que hay 21 países ya que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo. 175 países no la reconocen y entre esos países solo Irlanda fue la que votó recientemente. Los demás son por imposición parlamentaria, por decisiones, ¿me entiendes?, de jueces, pero no por el voto popular de una nación. Entonces, cuando él dice que vino a separarse los conservadores católicos, quiere decir, ¿me entiendes?, que el catolicismo en Irlanda está bastante desfasado de las realidades, porque obviamente que la gente no le da credibilidad. Inclusive, este mismo sacerdote decía que el referéndum ilustraba, y cito, la brecha entre la iglesia y un número significativo de su gente está tan fuera de sintonía con las necesidades de la gente. Termino de citar. O sea que una necesidad sexual se tiene que aceptar como algo normal cuando la ciencia, la naturaleza, nos dice que eso va totalmente contrario a la salud física de los practicantes. Dime si nos vamos a corte. Tenemos todavía tiempo, Ramón. 3 minutos. Bueno. Entonces, cuando ellos dicen que está fuera de sintonía de las necesidades de la gente, las palabras que usan son muy importantes y lo he enfatizado mucho en este programa, que hay que tener una mente crítica, hay que saber escuchar, decir, una necesidad. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen cantidades de libros científicos de medicina acerca de las enfermedades, de los problemas enormes que viven las personas que practican, ¿me entiendes?, la relación sexual entre personas del mismo sexo? Hay enorme cantidad de información y si nuestros televidentes se pusieran a escudriñar, a estudiar, a buscar, se sorprenderían de las enormes consecuencias. ¿Por qué? Bueno, porque el cuerpo está diseñado de una manera muy especial. Pero si creemos en la evolución, pues entonces decimos, ¿sabes qué importa que sufra el cuerpo? Pero no queda en el sufrimiento del cuerpo. Aquí en Atlanta, el estado vecino, está el centro, en Atlanta, Georgia, está el centro de control de las enfermedades, de las más graves que tiene este país y que vienen de diferentes partes del mundo, que ahí se estudian. Conozco el lugar porque en su tiempo estoy involucrado en la investigación y aportación para la solución del SIDA. Ahora, en este centro de control de enfermedades, a ver, Ramón, si sí, gustas, para no interrumpir, te interrumpo ahorita para que escuchar bien lo que nos vas a hablar ahorita en estos momentos. Muy bien. Era la carrera del año y me había propuesto ganarla a cualquier precio. Pero
ese día comprendí que hay cosas que son más importantes que ganar. Es muy importante. Incluyamos a otros. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. He perdido muchísimo dinero en mi vida. He perdido 3 negocios. En cada error aprendí algo nuevo. Llevo 60 años de negocios. Tenía 44 zapaterías en la Ciudad de México. Era tiempo de retirarme y dejarle esto a mis hijos. Quiero dar de regreso lo que la vida me dio. Soy un voluntario en SCORE. He tenido en los 10 años más de 600 clientes, gente que trae un ideal y un sueño. Alfredo, con su negocio de construcción exitosa. Rodnia y Rosario, su mamá, hacen los mejores tacos de barbacoa. Y le estoy ayudando a Angélica y a Luis a comenzar un negocio de restaurante y supermercado de comida sana mexicana. Es lo que yo necesitaba. Me veo a mí mismo entre ellos. Y ellos no tienen que cometer los mismos errores que yo hice. Mi pasión es ayudar a la gente. Lo hago porque me encanta hacerlo. No hay dinero en el mundo que pague esto. Comparte tus éxitos siendo un voluntario en SCORE. ¿Qué? ¡Oh, bestia! ¡Bestia! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste, manejar? Papi. No, no, no. Necesitamos Paciencia, pásala. hable con todos. Da tu amor, sí, da tu amor. Cocina a la temperatura adecuada usando un termómetro para alimentos. Este año, 3.000 personas en Estados Unidos morirán por comer alimentos contaminados. Visita foodsafety.gov/español. Vamos a continuar con el programa. Les hacía, pues, mejor dicho, les quiero hacer mención que si usted desea tener, como siempre lo digo en estas partes, quiere tener comunicación con el licenciado Ramón Arias, puede hacerlo a través de su página que aparece allí abajo de su nombre, y si no, pues a través de nuestros diferentes medios por los cuales usted puede comunicarse, cosa que le agradecemos. Ramón, nos estabas platicando acerca del Centro de Detección de Enfermedades o Tratamiento de Enfermedades, creo, ¿no? Sí, y que se encuentra en Atlanta, ¿no? Entonces, si las personas se dieran tiempo de estudiar, de escudriñar, de investigar lo que está ya publicado, ¿me entiendes? Por este Centro del Control de Enfermedades que son muy peligrosas para la población, van a encontrarse con una sorpresa impresionante porque, bueno, mientras Irlanda está celebrando, ¿me entiendes? Su decisión de aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo de manera constitucional, pues esta situación los ha cegado, igual que el resto de las naciones. Cuando me preguntabas qué puede esperar el resto de las naciones, porque lo que la ciencia nos demuestra es verdaderamente algo impresionante, que uno tiene que ver los documentos, todo lo que está escrito, todo lo que está registrado, para darse cuenta que el estilo de vida homosexual trae tremendas consecuencias. Por ejemplo, la más sencilla que puedan comprender todos es la transmisión de enfermedades venéreas, la transmisión que se da por el sexo, esas enfermedades venéreas. Y eso es lo que está sucediendo. Está brotando de una manera impresionante en este país, como en otras partes del mundo, la sífilis, la gonorrea y muchas otras cosas que afectan de manera terrible al cuerpo humano. Aparte de eso, ¿qué sucede? Que hay el efecto, ¿me entiendes?, de la contaminación, de que se va extendiendo hacia otras personas, y luego tienes la parte económica, cómo afecta, porque afecta la economía de personas, de familias, de comunidades, de estados y de naciones. Entonces, esto de decir, ¿sabes qué? Vamos a celebrar este estilo de vida, trae, ¿me entiendes?, consecuencias históricas, científicas. El cardenal Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano y lugarteniente del Papa, dijo que el voto de Irlanda para permitir el matrimonio homosexual era una derrota para la humanidad. Esto es lo que dijo y lo voy a citar. Dice: estoy muy triste por este resultado, dice. La Iglesia necesita fortalecer sus esfuerzos
para difundir su mensaje. Realmente creo que no deberíamos hablar de esto como una derrota para los principios cristianos, sino también una derrota para la humanidad. Termino de citar. Y tengo que estar de acuerdo en su declaración, porque conozco las consecuencias históricas de lo que se produce de enfermedades y la destrucción que trae a la estructura social. 4 días después de que Irlanda votó para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, otro país ya, ¿me entiendes?, se añadió a la lista que va aumentando de naciones donde las parejas de cualquier género pueden casarse. El día de ayer, el Parlamento de Groenlandia votó de manera unánime para adoptar leyes que permitan la igualdad de matrimonio y se vino a convertir en el país número 21 en el mundo. No fue por voto de la población, sino por el Parlamento, una decisión. El Parlamento equivale, como decir, en el Congreso. Y dices tú, bueno, esto está causando, ¿me entiendes?, un furor en muchas naciones. Es decir, ya ven, eso lo hizo Irlanda y eso está bastante bien. Ahora, hay muchos comentarios que se dijeron en Irlanda por parte de los católicos sacerdotes de que la iglesia es totalmente irrelevante, que la iglesia no tiene ya ningún asunto, ¿me entiendes?, de estar educando en moralidad por los problemas que tuvieron en el pasado. Muy bien, se puede tener problemas, ¿me entiendes?, de inmoralidad, pero eso no quita, ¿me entiendes?, las realidades que sufre una sociedad cuando éstas se violan. Y lo que quiero ahora compartir de manera breve es que si las personas creen que la agenda homosexual, donde se va celebrando el matrimonio entre personas del mismo sexo, van resurgiendo y surgiendo por otros lugares, y que ya, ¿me entiendes?, los deseos de ellos ahí se va a quedar tranquilo, no va a ser así. Lo estoy viendo en Canadá y en otras partes lo que está sucediendo, y aún en este país de Estados Unidos. Mientras exista un recordatorio que sabes que el humano es por naturaleza inmoral y tiene tendencia a la inmoralidad de todo aspecto, ¿me entiendes?, no nada más sexo, pero tiene esa tendencia a la inmoralidad. Entonces, mientras exista un cristianismo bíblico, va a haber un rechazo, ¿me entiendes?, una lucha para destruir totalmente lo que está pasando en la vida social de un estado, de una nación. En Texas acaban de pasar la ley en las 2 cámaras del estado, protegiendo los derechos religiosos de los pastores y de las congregaciones cristianas y organismos cristianos. ¿Por qué? Porque la alcalde de Houston es homosexual y quiso, ¿me entiendes?, pasar leyes muy fuertes, y hablamos de esto en un tiempo, en contra, ¿me entiendes?, de los pastores de la ciudad de Houston, porque se opusieron a una ley que ella quería imponer a la ciudad, donde hubiese baños, ¿me entiendes?, donde entraran hombres y mujeres, si ellos decían que eran bisexuales o homosexuales, que podían entrar a los baños de las mujeres, y etcétera. Y la población, los pastores de esa comunidad en Houston, Texas, dijeron no. Entonces acaban de pasar, ¿me entienden?, las 2 cámaras del estado esa ley para protección. Entonces, una agenda que tiene esa capacidad de, ¿sabes qué?, no queremos que exista el cristianismo, no queremos que se nos frene en la expresión de nuestra moral. Ahora, en Canadá, el 7 de junio, en Toronto, Canadá, el 7 de junio va a ser un domingo, se va a llevar un evento por primera vez por las familias canadienses de varias agrupaciones, que estas agrupaciones tienen más de 200,000 padres de familia, 200,000 padres de familia que están protestando en contra del gobierno por el programa educativo que tienen, porque quieren enseñarles a los niños toda la perspectiva homosexual, cómo tener sexo oral y de otras maneras, qué es lo que deben hacer, cómo se deben preparar, y que no crean, ¿me entiendes?, que nada más hay dos géneros, masculino y femenino. Dicen, hay 6 diferentes géneros de expresión sexual en las personas. Entonces tú tienes que no se frenan, ¿me entiendes?, tienen que seguir avanzando y avanzando. Will Durant es un reconocido historiador quien no era cristiano y escribió volúmenes de libros de historia, que los tengo todos,
Y él dijo lo siguiente: el mayor problema de nuestro tiempo no es el comunismo versus el individualismo, ni Europa contra Estados Unidos, ni siquiera el este contra el oeste. Es si los hombres pueden soportar vivir sin Dios. Termino de citar. Ese es el meollo de todo esto, Luis. El hombre quiere hacer que Dios se sujete a lo que ellos quieran, cuando el diseño científico dice lo femenino y lo masculino está diseñado para la procreación. Entiendo, ¿me entiendes? Que hay quienes no pueden procrear, eso lo entiendo. Pero estamos hablando de la naturaleza. Cuando tú no tienes esa unión de sexos opuestos, no puede darse la procreación. Y va totalmente, como te digo, con toda lógica. Y no es fanatizarnos, decir, son religiosos. No, es que hay que entender. Y también comprendo que cuando un familiar confiesa de que es homosexual a la familia, todos cambian, en su gran mayoría, en más del 90%, cambia su actitud hacia ese comportamiento de preferencia sexual. ¿Por qué? Porque es familiar. O hay amigos. Y ¿sabes qué? Uno entiende esa parte. Volvemos a la parte emocional de lo que une a las personas. Pero es lo correcto. Entonces, la ciencia, la biología, la historia están en contra de estas decisiones. Y esto nada más nos está indicando cómo hay una degeneración, ¿me entiendes?, en la humanidad. Y esto refleja, ¿me entiendes?, de un juicio que tiene que llegar a la humanidad, como ha pasado a través de la historia. Nos vamos, Ramón. Hay que entender los tiempos, hay que entender el diseño de Dios, sin ser fanáticos, sin entender ciencia, historia, biología. Luis. Eso es todo, Ramón. Pues nos vamos, Ramón. Con esto nos despedimos. Muy bien. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, aquí en su programa. ¿Y usted qué opina? Yo soy Luis Hernández. Hasta la próxima.